pecado. Y pedimos que Dios nos ayude. Dios me ayude a exponerlo. Preceptos.org empieza sus comentarios de nuestro pasaje de hoy así. Estimado lector, tenga en cuenta que en Génesis 6 hay una serie de cuestiones de interpretación difíciles. Estudie las interpretaciones y tome una decisión. John MacArthur, antes de predicar esto, estaba hablando en una junta con sus líderes de su iglesia y estaban hablando de migrañas. Y John MacArthur dijo, la única cosa peor que tener una migraña es tener que pasar 2 predicaciones sobre Génesis 6, 1 a 4. Sería una experiencia muy dolorosa. Entonces, ¿por qué es tan difícil nuestro pasaje de hoy? Pues vamos a empezar. Vamos a buscar Génesis 6, 1 al 5. Génesis 6, 1 al 5. Entonces, dice así, ¿todos tienen? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y las engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pues vamos a empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día, gracias Señor por ese tiempo de enseñar tu palabra, Señor, gracias por tiempo que me diste, Señor, para preparar, y pido, Señor, que podamos entender este pasaje de hoy. Gracias, Señor, y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, empezamos en el versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, hasta ahí, la palabra para hombres en este versículo es Adán, como el nombre de Adán, que significa hombre, pero en plural. Es decir, la humanidad en general. Entonces, la humanidad empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Sabemos en Génesis 1, 27, 28. Dice, y creó Dios el hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y los dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Moisés nos regresa en el tiempo después de la creación, después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, cuando empezaron a multiplicarse y llenar la tierra. Así fue el mandato de Dios para Adán y Eva. Entonces empezaron a tener hijos y sus hijos tuvieron hijos llenando la tierra. Pero Moisés hace énfasis en que nacieron hijas. Sabemos que nacieron hijos también, ¿no? Caín, Abel, Set, Enoc, Noé, etc. Pero por alguna razón aquí enfatiza que nacieron hijas. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, las hijas en general de la procreación, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Aquí tenemos nuestra primera cuestión de interpretación. ¿A quiénes se refieren los hijos de Dios que tomaran las hijas de los hombres para sí mismos? Para contestar esta pregunta, yo prefiero pasar el resto del pasaje y después al final ya vamos a ver quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, terminamos el versículo 2. Y dice, las hijas de los hombres eran hermosas como mi esposita. En el original significa buenas, agradables. Llamaron la atención de los hombres con su belleza. La exposición de Gill sobre la Biblia lo explica aquí así. Agradables a la vista, de un aspecto hermoso. Y las miraron y solo consideraron su belleza externa. Pensemos un poco en esto de considerar la belleza externa. ¿Cuál es el problema de casarte con una persona que se ve guapo o guapa? A tus ojos. No hay nada malo con sentir una atracción física por una mujer o por un hombre si eres mujer. Hay un dicho que dice la belleza está en los ojos de quien la mira. Salomón dijo de su esposa en Cantares 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre las que dejas como la paloma, tus cabellos como manda de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Versículo 2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Versículo 3. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada dentro de tu velo. Pero sabemos que lo más importante en la relación que tiene esa mujer y un hombre es con Dios. Mujer, si una persona, un hombre busca una relación contigo, asegúrate que la quiere por su carácter, no para su apariencia externa. En 1 de Pedro, capítulo 3, Pablo habla de mujeres que están casadas con esposos no cristianos, que su estilo de vida puede ser de testimonio para que ellos crean en Jesucristo. Vamos a ver este pasaje en 1 de Pedro, capítulo 3. Primeros cuatro versículos. 1 de Pedro 3, del 1 a 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hay esposos que toman esos versículos y no permiten a sus esposas usar maquillaje y cosas así. No tengo problema con esto, así de buen gusto y decente. Pero lo más bello es una mujer debe ser de lo interno. Un espíritu gentil, dócil, que procede de su relación con Dios. Es lo que un hombre debe buscar en una mujer. Y al mismo tiempo alguien que le parece atractiva. Aunque en este versículo en 1 de Pedro se refiere directamente a las mujeres, el mismo principio es válido para los hombres. Que sirve un hombre muy atractivo o fuerte para las mujeres si internamente es un hombre que no teme a Dios y cuyo carácter es pésimo. Ya vamos a Génesis. Entonces, estos hijos de Dios vieron la belleza física de las hijas de los hombres y sigue el versículo 2.
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La razón por la que se casaron con esas mujeres, los hijos de los hombres, fue porque eran guapas. Escogieron las más guapas para sus esposas. No precisamente por ser mujeres con buen carácter y que siguieron a Dios. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hasta ahí. La palabra y nos indica que hay una conexión entre la idea anterior y esta. Por lo que leemos en estas uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en general en el mundo, algo andaba muy mal. La idea es que Dios no iba a dejar al hombre seguir viviendo por tanto tiempo más. ¿Y por qué? Vamos a brincar al versículo 5, pero al final vamos a verlo más. Y veremos en más detalle. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado entró en el mundo en el capítulo 3 y empezó a empeorar con Caín cuando mató a su hermano. Lamec, desciende de Caín, fue un hombre duro que mataría a una persona por cualquier razón. Siguió la maldad hasta que llegamos a este punto donde los pensamientos de corazón de los hombres y mujeres en la tierra eran de continuo solamente el mal. Ese es el problema de humano hasta nuestros días. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También el pensamiento de cada día de nosotros en este mundo podemos ver es mal. Ahora, dice Dios, no voy a seguir esperándolos y batallando hasta que se arrepientan. La palabra contenderá en el versículo 3 puede significar dos cosas. El hombre va a vivir un tiempo limitado y el Espíritu Santo va a dejar de sostener su vida y va a morir. Sabemos que cada día, cada respiro que tenemos, estamos sostenidos por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces, puede ser esto, o también puede significar por un tiempo limitado, el Espíritu Santo va a estar convenciendo al hombre de su pecado. En Juan 16:8, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá el mundo de pecado, de justicia, de juicio. El significado que creemos es la segunda opción. En el tiempo tan perverso, donde los hombres y mujeres continuamente estaban pensando solamente a mal, Dios puso un límite en el tiempo que el Espíritu Santo va a estar convenciéndolos de su pecado. ¿Y crees que Dios era paciente para con ellos? Leemos el versículo 3. Porque ciertamente Él es carne y seguro que va a morir. ¿Pero cuándo? Serán sus días 120 años. Yo creo que sí, Dios era paciente para con ellos. 120 años es un buen tiempo para que se arrepintieran. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. No quería que las personas en aquel tiempo perecieran, ni tampoco ahorita. Romanos 1:28. Muy interesante.
dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el Espíritu Santo trabaja en la vida de una persona, convenciéndolo de su pecado. Pero llega un límite cuando la persona permanece en su rechazo a no creer en Dios y sigue en su perversidad. En ese momento Dios los deja seguir en su propio camino, sin Él. El predicador David Gusick dice, Dios no permitió que la raza humana permaneciera en este lugar rebelde para siempre. Eso significa que hay un punto sin vuelta atrás en nuestro rechazo a Dios. Dios no nos cortejará para siempre. Hay un punto en el que Él dirá, no más. Razón de más para que digamos que hoy es el día que responderemos a Jesús en lugar de esperar a otro día. No tenemos ninguna promesa de que Dios nos atraerá otro día. Cierro cita. Así es, si has tenido la convicción de poner tu fe en Jesús, pero sigues esperando y pensando, un día, cuando esté más viejo, cuando termine de hacer las cosas que en este momento son muy importantes para mí. O si estás rechazándolo abiertamente, llegará un momento donde Dios te va a dejar para que sigas en tu propio camino. El Espíritu Santo te dejará de convencer. Entonces, te animo que ya no esperes más para poner tu fe en Jesucristo, sino ten la seguridad de que llegará un tiempo en que tendrás más oportunidad. ¿Y cuál es tu destino si rechazas? El infierno. En 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y tú que eres hijo o hija de Dios, ¿se podría decir que tu vida refleja que verdaderamente crees en Dios? ¿Que dependes de Él y obedeces? Si no es así, ¿cuánto tiempo piensas que tienes que poner tu vida en orden? ¿O prefieres esperar la disciplina amorosa de Dios? Que mejor te lleve antes de que sigas ensuciando su nombre. Regresando a nuestro pasaje. En 2 de Pedro 2:5 tenemos de que Noé era un pregonero de justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, el diluvio. Hay otra referencia en 1 de Pedro 3. La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Juntando estos dos versículos con nuestro pasaje de hoy, podemos concluir que Moisés predicó a la gente que necesitaban tener fe en Dios para ser salvada de un diluvio que venía. Noé predicó 120 años mientras que construía el arca. Pero la última parte de 1 de Pedro 3:20 dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La esposa de Noé, sus 3 hijos y sus esposas fueron las únicas de todo el mundo que creyeron las palabras que Noé predicaba. Es que triste. Mateo 7 nos muestra esta realidad. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Tristemente, la mayoría de las personas en este mundo no van a entrar por la puerta estrecha y camino angosto.
que es Jesucristo, que nos lleva a la salvación y la vida eterna en el cielo. Pero necesitamos seguir predicándolos, diciéndoles el mensaje del Evangelio. Seguimos con versículo 4. Yo estaba dando textos a Gerardo anoche. ¿Qué significa esto? Ayúdame. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. En el tiempo de la maldad sobre la tierra, antes del diluvio, había gigantes en la tierra. La palabra gigantes en original es nefilim. Se refiere a hombres poderosos, feroces, grandes y fuertes. Sigue el versículo y dice, y también ¿después de qué? Después del diluvio. Entonces, en Números 13, ese pasó 1000 años después del diluvio. Leemos que Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida para reconocer la tierra que Dios prometió que iban a poseer los israelitas. Ellos regresaron y 10 de los 12 espías dijeron en Números 13, 32, 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Misma palabra, nefilim. Hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Esos son los únicos lugares en la Biblia que leemos acerca de estos gigantes con palabra nefilim. Si todos los gigantes murieron en el diluvio, no creo que estos se mencionan en Números 1000 años después vengan de la misma línea de los gigantes que vivían antes del diluvio. ¿Ya tienen migraña? Vamos a ver, seguir el versículo 4. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. John MacArthur dice, ya había algunos hombres poderosos. De esas uniones surgieron algunos hombres más poderosos. El punto es que esas uniones no produjeron nada diferente de lo que ya existía. Esa es una interpretación razonable de esto. Es difícil ser doctrinalmente dogmático al respecto, porque nadie puede decir exactamente. Nefilim es simplemente un término que habla de poderosos, feroces, grandes, fuertes. Cierro la cita. También traduje lo siguiente de las notas de la Biblia que no está en español, se llama Nueva Traducción en inglés. Dice, es probable que el término Nefilim se refería en general a gigantes, sin implicar ninguna conexión étnica entre las variedades antediluvianas y postdiluvianos. Entonces, lo que tenemos aquí son algunos gigantes en la tierra en el tiempo, aparte de cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Y el resto del versículo 4 nos dice qué tipo de hijos. Los engendraron hijos. Estos fueron los valientes, significa fuertes, poderosos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, fueron reconocidos por todos, sea bueno o mala su reputación. Pues es seguro que tuvieron mala fama, que Dios decidió destruir toda la tierra por la maldad que resultó de los hijos valientes y de renombre que nacieron de las uniones de los hijos de Dios y las mujeres de los hombres. Ahora, ya vamos a ver, ese es
muy difícil, es uno de los más difíciles de interpretar. Como dije en el principio, ¿qué significa los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Hay tres posibles interpretaciones. La primera es que los hijos de Dios son reyes, nobles en la tierra en aquel entonces. Por ejemplo, la palabra que para Dios en original es Elohim, creador, sustentador. En Génesis 1:1 dice en el principio que Dios, Elohim, los cielos y la tierra. También se usa esa palabra para autoridades israelitas, como en Éxodo 21. Los pasajes se están dando reglas de cómo tratar un siervo, un esclavo. Y dice, si el siervo no quiere ser librado y quedarse con su amo, versículo 6, Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, Elohim, es la palabra. Y le hará estar junto a la puerta al poste y su amo lo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. También en otros países, por ejemplo en Egipto, el rey le llamaba el hijo de él. Él era el rey del sol. Puntos a favor de esta interpretación no son muy fuertes, ¿verdad? No tienen muchas soporte de la Biblia o nada así, pero esa es una interpretación. Segunda interpretación, los hijos de Dios, me parece que tiene más sentido que el rey es de nobles. Vimos al final del capítulo 4, la línea de Caín, que mató a su hermano. Notamos que Moisés no mencionó nada en cuanto a que la línea de Caín tenía relación con Dios. Hicieron todo en sus propias fuerzas. Lamec fue un hombre duro, como vimos. Entonces, todos esos vivieron sus vidas sin incluir a Dios. El último versículo del capítulo 4, tuvimos un rayo de esperanza con el nacimiento de Set. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y en el capítulo 5, vimos la descendencia de Set. Y dice de Génesis 5:24 de Enoch. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Tuvo una relación estrecha con Dios Enoch. Y de Noé y sus 3 hijos, más adelante en este capítulo, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Del linaje de Set tenemos personas que sí siguieron a Dios. Ahora, ¿por qué Moisés primero nos da la genealogía de Caín, sin Dios, en capítulo 4? Y sigue con la genealogía de Set, donde menciona por qué esas personas siguieron a Dios en capítulo 5. Por lógico, en el primer versículo, capítulo 6, muchos dicen que los hijos de Dios son la línea piadosa de Set. Y las hijas de los hombres son las mujeres sin Dios en la línea de Caín. ¿Me explico? Varias de mis predicaciones y comentaristas conservadores favoritos apoyan esta interpretación. Stephen J. Cole es uno de ellos y desarrolla un argumento para que la genealogía de Cristo en Lucas dice al último versículo, Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Después dice, Stephen Cole, por lo tanto, los descendientes de Adán a través de Set son los hijos de Dios, que se corrompieron a través de alianzas matrimoniales erróneas. Como hijos de Dios, deberían haber sabido que no debían casarse con mujeres impías.
Pero en cambio se casaron sobre la base de la atracción sexual solamente, no sobre la base de un carácter piadoso. ¿Qué decimos de esta interpretación? Primero, incluyendo el nombre de Seth, había 8 nombres más en la línea que Moisés escribió en Génesis 5. ¿De cuántos hace un comentario que fueron piadosos? Nada más 2. Enoc y ¿qué más? Noé. Enviar la página. Y no podemos asumir que todas las otras personas en esta línea de ser eran piadosas y seguían a Dios. Nos gustaría pensar que era así, pero no podemos decirlo con seguridad. Tampoco podemos decir que todas las mujeres en la línea de Caín eran desobedientes, solo por tener a Caín como ancestro. ¿Qué vimos en el primer versículo de este pasaje? Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿se acuerdan? Significa la humanidad en general, no solo la línea de Seth. Entonces los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Otra vez, hijas en general, no está hablando de unas mujeres específicas de la línea de Caín. Entonces, ya vimos 2 posibles interpretaciones. ¿Alguien está de acuerdo con uno de esos? Pero vamos a ver. Está creciendo la migraña, ¿no? Vamos a ver la tercera interpretación. Tal vez la hayan escuchado, pero es la más aceptada. Yo hablé con Gerardo, estamos de acuerdo. Un poquito complicado de entender. Entonces pongan atención, por favor. La tercera interpretación es que los hijos de Dios son ángeles caídos que tomaron posesión de hombres en general, de la línea de Seth y de Caín, y tuvieron relaciones con las mujeres en general que produjeron gigantes más poderosos que los gigantes que habían existido. ¿Ok? Bueno, ok. Ahora vamos a explicar. Para apoyar este punto de vista, hay varios versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento que pueden ayudarnos a entenderlo. Primero, tenemos que definir el término los hijos de Dios. Encontramos este término nada más 3 veces en el Antiguo Testamento. Todo se encuentra en el libro de Job. Entonces vamos a buscar Job, capítulo 1, para empezar. Job 1, versículo 6. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto nos dice que los hijos de Dios se refieren a seres angélicos. Nuestro pasaje, los hijos de Dios son distintos de los hijos de los hombres, la humanidad en general. Entonces, Dios le da permiso a Satanás para afligir a Job, pero no le permitió tocar su vida. Excepto su esposa, Job perdió todo lo que tenía en un tiempo corto. Aún murieron todos sus hijos. Job no blasfemó a Dios después de todo esto. Entonces regresó Satanás en la presencia de Dios en Job 2:1. Y dice casi lo mismo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y ahora Dios le dio permiso de afligir su cuerpo esta vez, pero no permitió tomar su vida. Entonces, en las 2 ocasiones, estas palabras, hijos de Dios, se refieren a seres angélicos en el cielo. Y la última vez que encontramos esta frase estaba en Job 38.
Jehová hace a Job preguntas. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y sigue con una serie de preguntas. El versículo 7 sigue y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quién? Todos los hijos de Dios. No había hombre cuando Dios fundó esta tierra. Entonces, nada más los ángeles. Entonces, los hijos de Dios se pudieron regocijar. Sabemos que el término los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos. ¿Qué tal de tomar forma humana? Pues hay varias veces en la Biblia que habla de hombres que son ángeles. Vamos a ver Génesis 18. Génesis 18, versículo 2. Y dice, y Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra, que muestra que Abraham reconoce, por lo menos, que son ángeles. Y dice, Señor Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Le pidió a su esposa que preparó comida para que estos 3 hombres y ángeles, y ellos comieron, en versículo 8. Llegaron para anunciar el nacimiento de su hijo, de la promesa Isaac. Y Sara escuchó y se rió. ¿Se acuerdan? El versículo 13. Dicen, entonces, ¿quién dijo? Jehová, uno de esos 3 hombres. Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, hay otro en Génesis 32. Jacob lucha con un hombre. De alguna manera sabía que era Señor. Porque en Génesis 32, 26 dice, no te dejaré si no me bendices. Al final de su lucha, el ángel, la mayoría dice que era Jesús, tocó su cadera y lo deslocó. Y versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a ¿quién? Dios, Elohim, cara a cara, y fui librada mi alma. Entonces, con esos 2 ejemplos en forma de hombres, ángeles, que hablaron con Abraham, comieron, Jehová anunció el nacimiento de su hijo Isaac, Dios luchó con Jacob y lo bendijo. ¿No creen que un ángel caído puede tomar la forma de un hombre y tener relaciones con una mujer? Satanás tomó la forma de una serpiente y aún hablaba con Eva. Hay más prueba de esta interpretación en las cartas de Pedro. Cuando Jesús murió y estaba en la tumba por 3 días, leemos que él fue al infierno, predicó a espíritus encarcelados. ¿De qué predicó? La mayoría de los estudiosos dicen que sobre su triunfo, sobre el pecado, la muerte, el infierno, Satanás, los demonios. Encontramos esto en 1 de Pedro 3, 19 en 20. 1 Pedro 3, 19, 20. Y dice así, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Con los espíritus encarcelados se refiere a estos ángeles caídos que tomaron forma de hombres y tuvieron relaciones con esas mujeres. Otra cita, próximo libro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. 2 de Pedro 2, 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, donde Cristo predicó a ellos, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, los días de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces tenemos 1 de Pedro, 2 de Pedro, ahora Judas. Nada más hay un capítulo, pero Judas, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres humanas, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Yo preparando estaba como... Entonces, no hay esperanza para estos ángeles antes de juicio. No pueden salir de esta prisión. Y otros demonios, ángeles caídos, saben esto. Y no quieren ser arrojados ahí en las prisiones de oscuridad con ellos. Jesús liberó a un hombre de muchos demonios en Lucas 8. Y esos demonios hablaron de Jesús y dice en Lucas 8:31, y le rogaban de que no los mandase ir al abismo. Sabían que Jesús tenía la autoridad de mandarlos ahí con los otros ángeles encarcelados por salir de sus límites y tomar la forma de hombres, casarse con las mujeres en la tierra, producir una raza de hombres poderosos, fuertes, malvados por la influencia de los ángeles caídos en sus descendientes, que causó al mundo a caer en una espiral hacia abajo con todo tipo de pecado. Terminamos con el versículo 5. Gracias a Dios, ¿no? Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues Austin.org dice, esta es la raza humana totalmente apartada de la gracia de Dios. Este es el hombre en su peor momento. Su corrupción era interna, continua, habitual. Su corazón malvado condujo a los pensamientos que condujeron a una mala conducta. Estaban podridos de adentro hacia afuera. Esta era el modelo y la práctica en los días de Noé. Tal como lo en nuestros días se mira las noticias de la noche. Qué cuadro de hombres hechos a la imagen de Dios, pero terriblemente arruinando su imagen. Los pensamientos piadosos ni siquiera entraron en sus corazones impíos. Cierro la cita. Dios les dio 120 años para arrepentirse a través de la predicación de Moisés mientras construyó el arca, pero nadie cambió su manera de vivir. Dios destruyó a todos los seres humanos en la tierra, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Así es
versículo 5. Puede aplicarse totalmente en nuestros días, ¿verdad? Las noticias del día, todo lo que puede ver en internet, todo lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestro país. Fácilmente podemos ponerlo en el presente. Y ve, Jehová, que la maldad de los hombres es mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Pero hay esperanza. Todavía Jesús tiene poder para salvar al pecador. Si éste reconoce que es pecador, que está separado para siempre de Dios, a menos que se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y ahora vive, está listo para venir por su iglesia en cualquier momento. ¿Están listos? Yo sí. Como hijos de Dios también hay esperanza porque nuestra fe y victoria no descansan en las circunstancias ni en nuestras capacidades, sino el poder del Espíritu Santo que se encarga totalmente de nosotros. Vive en esperanza, en esta esperanza segura. Oramos. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por ese pasaje algo complicado. Pero gracias, Señor, que me ayudaste y pido, Señor, que entendieron, Señor, lo que creemos, Señor, de este pasaje. Pedimos, Señor, que por las personas que te rechazan, Señor, que siguen esperando, y un día, Señor, tu Espíritu no va a convencerlos de sus pecados, a dejarlos en su propio camino. Entonces, Señor, pido que si hay una persona aquí que ha esperado, sigue esperando, que puede hacerlo hoy, Señor, antes de salir de este edificio. Damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por este libro de Génesis que vemos el origen del pecado, de la creación. Y gracias, Señor, que podemos seguir estudiando. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.